Muy buenas noches, jóvenes estudiantes, colegas de la maestría de Derecho Penal, el curso tesis 2, correspondiente a la maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Y yo soy la doctora Julia Sáenz, profesora del curso. Esta clase corresponde a hoy, jueves 14 de julio del 2022. Vamos a dar inicio primero pasando lista. Luis Elidi, que ya te vi. Presente. Melanie, no la veo. Aquí está Caicedo Eni, Calderón Kevin, está Mariela. Elvis todavía no ha llegado, tampoco María Teresa. Herrera no está. Huertas no está todavía. Nicole tampoco. Tailín. Aquí está Leonardo. Bexi no ha llegado. Yochoa tampoco. Entró Olmedo. Y Osorio, Joana tampoco está. Oigan, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ya se matricularon? Yo no tengo una lista. En la lista no aparece ni un solo estudiante. Profe, yo sí doy pues Yo sí, sobre mi profe. caso. Lo que pasa es que como yo pago el semestre completo, si yo pago la matrícula ahorita, no me hacen el 10% de descuento. Entonces yo siempre voy, digamos, como entre 15 días, voy pago completo, que son para que me hagan el 10% de descuento. Le hago la observación por lo siguiente. Sí, no aparecemos en lista. Acuérdese, exacto, acuérdese que yo pongo las calificaciones de una vez. Entonces, sabe que me tiene que hacer el reclamo. Si no aparece en lista, usted me tiene que hacer el reclamo en línea. Porque a veces me Pero preguntan. los anteriores sí, o sea, yo no dejo que pase tampoco mucho tiempo. Ya, o sea, como acabamos de empezar el cuatrimestre. Pero solo se lo digo para que ustedes sepan. Bien, vamos a empezar y yo quiero empezar haciendo la siguiente pregunta. Dos preguntas. Uno, ¿quién tiene alguna duda o algo que quiera preguntar con relación al tema? ¿Qué se le está dificultando para desarrollar este trabajo? Y dos, si tuvieron la oportunidad de cumplir con la asignación para hoy. Entonces, quisiera saber quién quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo. Bueno, buenas noches, profesora. Ajá. A ver, Enis levantó la mano. Después, ¿quién me habló? Leonardo. Leonardo, ¿Quién? habla, profesora. Leonardo. Entonces va Enis, Leonardo. Voy a escribirlo aquí. No estamos diciendo la presentación del trabajo, del avance. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, algo? Está Enis, Leonardo. ¿Solamente ellos dos? Bien, vamos, Enis. Profesora, bueno, ¿Tú yo también? también. Sí, profesora. Vamos a poner aquí Luis Elidis. Y les voy a decir por qué he tomado esta decisión de hacerlo ahora, Luis. Y te doy la palabra, Enis, pero quiero hacer un comentario. Mire, me han llamado muchos estudiantes de la licenciatura, de otros cursos que tienen que ver con maestría, cursos de doctorado que no son de aquí, de Panamá, apresurados y como atormentados no apresurados, atormentados por muchas cosas. Entonces yo quiero decirle algo que por eso tomé la decisión de que hiciéramos ahora un paréntesis. A veces nosotros, y yo me incluyo, nos desesperamos y agarramos velocidades y no entendemos que las cosas cambian de un momento a otro. Le explicaba también a una alumna que tiene que hacer un viaje al exterior. Lo que estamos viviendo ahorita, la gente en las calles, nadie
se imaginaba que íbamos a estar con todas estas cosas que ha ocasionado, que se justifica, eso está más que justificado, lo que está sucediendo no solo en Panamá, Colombia, en Venezuela, en todas partes del mundo, porque este bochinche está replicado en todas partes del mundo. Pero al punto que voy es que a veces no hemos entendido que las cosas cambian de un día para otro. Ahora aquí estamos hablando, yo siempre les digo a modo de chacoteo y Olmedo se ríe. No sabemos si mañana Putin tira un misil y yo lo digo en modo de chacoteo, pero eso es hablar metafóricamente. Uno nunca sabe al día siguiente. Después de la pandemia debemos entender que no sabemos al día siguiente qué pueda pasar. Hoy nos mandaron a todos los profesores un comunicado que los exámenes semestrales que ya empezábamos el lunes se postergó y se va desde el 25 hasta la primera semana de agosto. En principio, sí, yo pienso que eso se tendrá que hacer a lo mejor a través de esta plataforma. Entonces, por eso pensé que estamos en tiempo todavía de hacer ajustes. Este es un curso eminentemente práctico. Hay cosas que yo les voy a dar que me voy a adelantar incluso a la materia del otro semestre, pero que es necesario que usted la dé y son los formatos que hay que llenar, no la estructura ni temas, sino en cuanto a formatos de inscripción y una serie de cosas que usted debe tener y debe tomar en cuenta. Ya aquí yo siento que usted ya está experto en el protocolo, en la estructura del protocolo, y el orden de esta hoja creo que le va a ayudar mucho. Pero todavía yo siento que aquí hay problemas con los temas. Yo solo quería hacer este comentario, que vamos bien en el tiempo y podemos hacer este alto para realizar cualquier tipo de ajuste. Enis, te doy la palabra, después Leonardo y después Luis Elidis. Y mientras tanto yo voy colocando los que van entrando. Ok, sí, Ajá. profe. Yo sí, pues obviamente me puse a analizar muy bien mi tema y pues el objetivo principal de una tesis pienso que debe ser, primero, que te traiga mucha enseñanza y segundo, pues como que sirva para aportar algo o por lo menos para que el lector cuando tenga la posibilidad de hacerlo, sienta que uno hizo un buen trabajo. Entonces el tema mío no me sentía muy cómoda y decidí cambiarlo, profe. Ajá. Está muy bien. Y entonces, Yo me quiero enfocar en el derecho penal internacional. el derecho penal internacional. Muy bien, el derecho penal internacional. Yo hice el postdoctorado en derecho penal internacional, porque ese es el área que a mí me gusta, y sobre todo en los tipos penales, el tipo penal. Ahí hice una subespecialidad en lo que es el tipo penal, su relación con la teoría del caso, la importancia del tipo penal en la teoría del caso. Entonces, tú le vas a dar un cambio a tu tema. Ya tu Sí, tema va a profe. ser otro. Ya, totalmente. Sí, profe, porque, o sea, también pienso salir a estudiar al exterior ese tipo, o sea, derecho internacional y qué más que es el penal, que lo que es manejo y pues me gusta. Entonces pienso como que eso me va a Pero servir también. ¿cuál especialidad vas a tomar? Derecho internacional penal. Sí, estuve averiguando una en Bogotá o en España, entonces creo que voy para allá y igual qué bueno que ya empezar desde ahora para ir con un conocimiento más previo. Exactamente. Yo diría, y ya yo siempre metiendo mi cuchara aunque no me preguntaron, pero si es internacional penal, yo te recomiendo Bogotá y te voy a explicar por qué. Tanto de la Universidad Estatal en Bogotá, la Universidad del Estado, como la Sergio Arboledas, los profesores de ambas universidades dan clases en American University, en Washington.
Y en American University, en Washington, se toman todas estas especialidades que te estoy señalando. Entonces, los profesores de American University son jueces de la Corte Internacional, jueces de la Corte Penal Internacional, que son dos cosas distintas, y de la Comisión Interamericana. Fíjate que no vi profesores que fueran jueces de la Corte Interamericana, no. Entonces hay un mayor vínculo entre los cursos, las maestrías, porque es que van a hacer un curso, los de los doctorados y maestrías van a hacer un curso en American University. Eso dura 1 mes, 2 meses. Y los dividen, las personas que hablan inglés en un grupo y las personas que hablan español en otro grupo. Entonces, si fuera internacional penal, a ti te conviene más o derechos humanos, Bogotá, para que puedas tener el entronque con American University. Exacto. Sí, profe, y también el hecho fue que estaba viendo un tema de extradición y de verdad pues que no hay mucho para uno documentarse, entonces como que sí hace... En el tema, fíjense, y esto es para todos, en el tema de extradición, el tema de extradición es un tema de internacional penal. Y tiene que ver, no es lo mismo derecho internacional penal que derecho penal internacional. Entonces tiene que ver con los delitos internacionales. Cuando son delitos internacionales no importa que no haya convenio de extradición. Exacto, por la reciprocidad. Porque aparte de eso, porque los delitos internacionales son figuras delictivas que afectan el bien jurídico de la humanidad y se sanciona a la persona aún cuando en el país en el que cometió el delito contra la humanidad, sea genocidio, sea delito de lesa humanidad, crimen de agresión, crimen de guerra, su derecho positivo no lo tenga, no importa. La persona se lleva hacia el lugar donde exista esta figura delictiva. Entonces, por eso, no importa que no haya convenio de extradición. Entonces usted va a decir, va a ir en contra de la Constitución. No, porque acuérdese que todos esos tratados, pactos y convenios están, los reconoce, los admite, los acepta la Constitución y están en el mismo nivel de la pirámide de Kelsen. Me parece bien. Ajá, está bien, Nicole. No te preocupes. Aquí voy a ponerle a todo el mundo, ok. Continuamos, entonces tú vas a cambiar y te vas a ir por esa parte. Y entonces Sí. definitivamente ya tienes que cambiar el protocolo. Sí, profe. Vamos con Leonardo, después Luis Elidis. Profe, yo no sé si aprovecho y le doy las dos opciones que tengo al tema y usted me dice una vez cuál o mañana que nos toque vemos ese. Mañana que nos toque vemos ese tema. Ajá. Perfecto. Vamos, Leonardo. Sí, buenas noches, profesora. Mi tema es más sobre la hoja de tesis en el punto de las precisiones terminológicas. La verdad que había comprendido lo que usted dice, de los que son aquellos temas que no se van a desarrollar en palabras claves, son las palabras clave. Pero como ese punto como que me bloqueó un poco porque no sé cuáles son esas palabras que yo tenga como que listada que voy a mencionar, pero no desarrollar. Ese punto me tiene un poco confuso. Por ejemplo, si yo voy a hablar, vamos a tomar aquí el tema que mencionó Enis. Vamos a decir que yo vaya a hablar de la extradición según los lineamientos del derecho internacional penal, que también lo puedo hablar según los lineamientos del Estatuto de Roma. ¿Qué pasa? Que yo tengo que explicar, hay palabras clave para esa extradición que no van a aparecer escritos en el título de mi tesis y que yo no voy a desarrollar dentro de los capítulos, pero que el lector, la persona que va a leer mi trabajo,
necesita comprender. Y yo como investigadora necesito tener en mi plataforma dogmática, en mi marco conceptual, claro, ciertos temas que yo voy a tener que desarrollar a profundidad, ciertos temas que están relacionados con temas que voy a desarrollar a profundidad. Por ejemplo, en esa extradición en materia de derecho internacional penal, yo tengo que saber qué es un delito internacional. Eso yo lo tengo que precisar, pero yo no lo voy a desarrollar en mi capitulado, porque yo voy a tener que hablar de esos diferentes tipos de extradición. Voy a tener que hablar de los convenios. Voy a tener que hablar del Estatuto de Roma. Voy a tener que hablar en específico de esos delitos internacionales. Pero yo no voy a explicar el concepto de delito internacional. Entonces, esa es una palabra clave. Es como si tú fueras a hablar del delito de homicidio. El delito o el parricidio. En el parricidio, tú tienes que explicar qué es el parentesco. Entonces, tú tienes que decir qué es el parentesco. Esa palabra parentesco, tú la pones en precisiones terminológicas. Tú puedes poner en precisiones terminológicas el término delito. No te vas a poner a explicar, no vas a poner a explicarte en el capitulado la palabra delito. Tú vas a ir de lleno a explicar el concepto de delito o homicidio. ¿Me estoy explicando? Pero la palabra solita, delito, es importante que se explique. Por eso es que usted ve que en los artículos, cuando usted los redacta, le piden en los artículos científicos palabras claves. Porque esas palabras le vinculan al tema. Y cuando usted busca, usted va buscando en el buscador de Google, esas palabras alan. ¿Pero por qué alan? Porque están relacionadas con su tema. Una persona que esté buscando, por ejemplo, justicia transicional, que es materia penal, necesita saber qué es un acuerdo de paz. Y cuando él pone justicia transicional, no solamente le va a venir todo lo que diga justicia transicional, le puede venir acuerdos de paz, le pueden venir jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque esa es una palabra clave que se definió, que se desarrolló. Entonces, esas son las precisiones terminológicas. Son palabras que se necesita conocer su significado porque tú las vas a manejar dentro del desarrollo de tu tema, pero ellas no son motivo de que se han desarrollado en un capitulado, pero tú las vas a estar mencionando. ¿Me estoy explicando? Esas son las precisiones terminológicas. Ese es como si fuera un glosario, un vocabulario que debe hacer el investigador. Y entonces eso le da mejor plataforma a su concepto, a su marco conceptual. Porque todas esas palabras que usted esté utilizando, esos términos, ya se sabe que no son inventos ni que están al lado de los cabellos. ¿Me expliqué? Sí, profesora, gracias. Luis Elidis. Sí, muy buenas noches, doctora. Sí, bueno, me voy por la línea del compañero. Mi tema es sustituto penal en la legislación panameña. Como comentó la licenciada, o sea, cuando uno va a iniciar una tesis,
uno debe de por lo menos escribir algo novedoso, ¿verdad? Yo me siento bastante incómodo con ese tema. Lo estoy tomando porque necesito cumplir eh, con usted. Por un Pero ¿y por lado, qué no lo cambia? y por el otro lado, era precisamente las precisiones terminológicas también, que esa parte también como que no la comprendía, no la comprendía así, por decir, yo me puse, yo la entendí pues de que escribir y que términos que yo no voy a utilizar dentro de ese escrito, pues como reo, cárcel, condenado, condena, o sea, yo no voy a utilizar ninguno de esos términos. Yo no sé si yo voy a utilizar términos, o sea, más, por decir, más humanos dentro de ese escrito que estoy haciendo, pero no sé si voy A ver, bien o Elidi, bien y mal. para todos, voy a redireccionar la explicación. Esas precisiones terminológicas no son palabras que yo voy a poner ahí a lo loco porque puedan tener o no relación. No, son palabras que están relacionadas con mi tema, que yo tengo que tener un conocimiento de esas palabras para poder entender de lo que se está hablando. Si yo me voy a lo más sencillo, si yo voy a hablar de cualquier figura delictiva, homicidio, peculado, blanqueo de capitales, lo que sea, yo tengo que saber primero qué es delito. Porque si yo no sé qué es delito, se me va a hacer más difícil cuando me están hablando delito de homicidio. Homicidio, matar a una persona, pero ¿qué es delito? Delito es una conducta ilícita a través de la cual se transgrede un bien jurídico tutelado en el ordenamiento, en la ley penal. La persona que lo realiza debe estar en pleno uso y control de sus facultades mentales. ¿Para qué? Para que esa persona pueda responder ante los hechos que ha realizado. Pero yo no me puedo poner a hacer un capítulo de la evolución de la palabra delito, porque yo voy a hablar del delito homicidio y entro de lleno a hablar del delito homicidio. Pero se necesita saber qué es delito, solo la palabra delito. Me estoy explicando. Entonces, esa palabra delito solita va a formar parte de mis precisiones terminológicas. ¿Para qué? Para que el lector tenga una mejor y mayor comprensión del tema, porque uno no investiga para uno mismo, si no, no sirve. Esas tesis van a ser consultadas por un estudiante de primer año, de segundo, por un estudiante o un profesional de psicología, de sociología. Bueno, pero ¿qué es delito? Si yo estoy hablando de la responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad penal, yo debo conocer primero qué responsabilidad. Hay otros aspectos, yo debo saber qué es mayoría de edad. Si yo, esos son temas, esas son palabras que pueden formar parte de mi glosario, de mis precisiones terminológicas. No es lo más importante, lo fundamental de desarrollar un tema es estructurar el marco conceptual. Aquí la gente empieza a hablar de las características y un poco de cosas, y vamos al procedimiento, pero yo tengo que tener claro la figura que es, para que después usted me pueda hablar del procedimiento, de la relación con otra figura. Mi marco conceptual. Y mi marco conceptual correcto está estructurado por un glosario primero. Por palabras que necesito yo conocer. Si yo voy a hablar
por ejemplo, yo tengo que saber en tu tema qué significan subrogados penales. Hay una clasificación de los subrogados penales. Y esa palabra solita, subrogados penales, puede estar en mi glosario. Si yo voy a hablar, por ejemplo, si yo tengo que hablar de la imputación objetiva y voy a desarrollar qué es, cuáles son los elementos, dónde está ubicada en mi código, yo tengo que señalar ella de dónde viene. Entonces, yo puedo desarrollar el finalismo como un marco, como una precisión conceptual, porque no le voy a dedicar un capítulo al finalismo. Si en mi título yo no pongo la imputación objetiva en el finalismo del siglo XXI. ¿Me explico? No sé si te aclaré o todavía sigues confundido un poco, Luis Elidis. Cuando me mencionó la palabra subrogado, que fue la primera palabra que puse, que la eliminé, por cierto, ya entendí el asunto, doctora. Muy bien. Muy bien. Fíjense, yo les doy una recomendación, porque a mí a veces no estoy del todo de acuerdo cuando hablan de una investigación novedosa. Todas las investigaciones son novedosas. A veces hay investigaciones desde un punto de vista histórico, que es un recuento histórico de una figura que puede que para alguna persona no sea novedosa, pero para alguien que quiere conocer la historia de esa figura en el derecho romano, en el derecho positivo panameño, esa investigación para ella en su momento va a ser novedosa. Y la novedad en realidad va a depender de las circunstancias del momento y de quien la vaya a utilizar. De quien vaya a hacer uso de la investigación. Hay ahora un delito, el delito de invasión, que usted sabe que del Código Penal fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo en el 2015. Usted podría pensar, pero entonces, profesora, ¿para qué yo voy a investigar sobre el delito de invasión? No, al contrario. Vamos a ver si en realidad, ¿cuál es la efectividad? ¿En qué medida en realidad puede considerarse eso inconstitucional o no? Y se hace una investigación haciendo un análisis de ese fallo. ¿Qué impacto tiene esa figura en otras legislaciones? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho, con los derechos humanos, con el derecho internacional en materia penal? ¿Se fija? Y si yo voy a hablar de ese delito de invasión, yo tengo que hablar de la propiedad y la propiedad privada. Y yo lo puedo poner en precisiones terminológicas. ¿Se fija? Yo estoy desarrollando todo lo que es la invasión y todo lo que y en qué está y en precisiones terminológicas yo voy a hablar de la propiedad, explico qué es la propiedad. Bien. Debo entender que más nadie tiene dudas, que todo el mundo está con su material. Yo sí quiero que se pongan en vista, por favor. Está Nicole, que me dijo que tiene problemas con la cámara. Dime, Edgar, y después María Teresa.
Sí, profe, en este caso yo tengo pues una duda, yo sí tengo pues bastante claro mi tesis, mi tema, que es pues el análisis dogmático del delito contra la trata de personas en su modalidad de explotación laboral en el Código Penal de 2007. Y pues yo desarrollando la hoja de trabajo que usted nos asignó, me quedé pues, por así decirlo, quedé con confusiones, aún viendo el video que nos subió a YouTube sobre el tema de los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos y Las las definiciones. definiciones? Exactamente, Bien, ahí me quedé, me enredé. Y bien. las precisiones terminológicas, porque creo que las tres me enredaron, porque no, como que no puedo repetirlas, tengo entendido. No, no se repiten. A ver, fíjense. Definición. La definición es el punto de vista, es la explicación de un término desde un punto de vista. Cuando yo explico, por ejemplo, delito desde el punto de vista de la doctrina. Y en la doctrina, ¿quiénes están? Los investigadores, las personas que han hecho investigaciones y se han publicado, las personas que han hecho libros. Entonces yo voy y me busco a esos autores a ver qué es lo que dicen sobre ese tema. Luego me voy a la descripción de ese tema desde el punto de vista de la legislación, cómo lo determina y lo explica. La definición es explicar qué es una cosa desde un punto de vista determinado. Esa es una definición. Por eso es que yo voy en la doctrina, voy a ver la opinión de los diferentes autores con respecto a mi tema. Yo voy a hablar de la prueba. Yo voy a hablar de la extradición. Yo voy a hablar de el delito de lesa humanidad. Yo voy a hablar del peculado por error ajeno. Yo voy a hablar de blanqueo de capitales. Yo voy a hablar de crimen organizado, delincuencia organizada. Entonces voy a ver la opinión que tienen los diferentes autores de ese término. Yo no tengo que dar mi opinión. Yo traigo a colación a un autor y digo en qué estoy o no estoy de acuerdo, pero yo no esbozo una definición, una opinión conceptual de ese término. Ahora me voy a cuál es el enfoque de la ley. Si la ley define delito. Por ejemplo, en Panamá, el Código Penal panameño define delito a través de los elementos señalando que son las conductas tipificadas en el código, a través de la clasificación. Luego me voy a la jurisprudencia. Nosotros tenemos una debilidad en la jurisprudencia panameña porque tenemos debilidad en la argumentación. Hay debilidad en la argumentación en las resoluciones que emiten los funcionarios que forman parte del poder de la administración de justicia. Llámese Ministerio Público y órgano judicial. Hay debilidades ahí. ¿Cuál es la principal debilidad? Las personas citan los autores. Eso está bien. Y se cita la norma. Eso está bien. Pero yo necesito establecer una relación y dar una opinión. La tratadista
María Teresa Donderi señala que el delito es el artículo 4 del Código Penal señala que el delito es. Y entonces luego que yo hago eso, yo tengo que señalar que estamos de acuerdo por esta y esta razón, pero consideramos que el delito, y viene la opinión del funcionario. ¿Por qué? Porque la opinión, todas las personas en todas partes del mundo que estamos en el área de derecho, vamos a decir en el área de derecho penal, necesita saber qué opinión tiene el juez. Y juez es la denominación técnica para magistrado. Pues, ¿qué opinión tiene el juez? Entonces yo necesito una argumentación robusta donde no solamente se cite autores y se cite artículos, sino que me establezca la concordancia. Eso hay una debilidad ahí. ¿Por qué el profesor está diciendo esto? Porque viene esa definición según la jurisprudencia. Entonces, en la jurisprudencia panameña nosotros encontramos, salvo excepciones, hay fallos muy buenos, salvo excepciones, que usted va a decir, la jurisprudencia panameña está de acuerdo con el tratadista, fulano de tal, porque no hay una definición propia. Ninguno. Ni el que proyectó, ni los que corrigieron, ni los que nada. Pero entonces usted necesita saber cuál fue la opinión en atención a la jurisprudencia. Entonces la definición son los enfoques, las opiniones que se tienen con respecto a un término, a un tema. ¿Cómo explican? Porque cuando uno define o cuando uno está conceptualizando no puede utilizar el mismo término. Entonces, es la explicación que hace otras personas diferentes al que escribe, diferente al que investiga, desde diferentes ángulos. La doctrina, la jurisprudencia y en la legislación yo tengo que saber qué habla el legislador, qué dice la norma. ¿Qué pasa? Ojo, pero profesora, yo no puedo nada más hacer el citado. No, claro que no. Pero usted solamente ahí va a decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por estas y estas razones. Hay una relación entre el tratadista fulano con el tratadista vingano. Eso es lo que usted va a escribir en la definición. Pero en el concepto es la opinión de quien escribe. El investigador allí va a hacer un planteamiento y señala luego de haber hecho un análisis de las definiciones del término bajo estudio. Nosotros consideramos que el concepto de esta figura gira en torno a lo siguiente y usted da una explicación. Y usted ahí hace una relación de lo que usted piensa que es el concepto de su tema, de su figura, con la legislación. Usted ahí establece en qué se relaciona por esto y estas razones. Esa es la diferencia entre definiciones y conceptos. Y la gente la utiliza como si fueran sinónimos. No. El concepto es la opinión general que tiene la persona que escribe, que investiga o que está hablando con respecto al tema que está desarrollando. Las definiciones son opiniones de terceros, son enfoques, son diferentes enfoques a través de los cuales se explica en qué consiste un término. Edgar. Clarito, profe. Ya me quedó más claro. En las precisiones terminológicas, las palabras clave que se necesitan conocer para poder entender ese tema. Dime, María Teresa. Sí, buenas noches.
Tenía, en cuanto al tema de el grooming, o sea, el delito de acoso sexual de un adulto a un menor, Ajá. he estado buscando y básicamente encuentro es en sentencias y documentación extranjera. Entonces, en la parte de definiciones, como pone según la doctrina, según la legislación y según jurisprudencia, quería saber si también se puede poner jurisprudencia. ¿Será de la Corte Internacional? Porque en Panamá no encuentro, o por lo menos sigo buscando encuentros de acoso sexual, pero no desde el punto de vista de Esto es ciberacoso. importante ponerlo. Por eso es importante hacer esos enfoques. La jurisprudencia patria no, o la jurisprudencia nacional no ha contemplado todavía o no se ha manifestado Ujú. al respecto. Sin embargo, sería interesante traer a colación la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de la Corte Internacional. Pero lo que yo sí no aconsejo es que ustedes traigan la jurisprudencia de otro país porque no se puede aplicar aquí, Okay. porque para eso sería derecho comparado, la parte de derecho comparado. Ahora, también cabe la posibilidad que luego que se hace la explicación que yo te acabo de mencionar, en un punto aparte, tener derecho internacional. Y en el derecho internacional, hablar de la jurisprudencia internacional. Que eso es lo que yo siempre aconsejo. Por eso es que yo le digo a los estudiantes que en el concepto, usted no puede escribir una página o 2 páginas, eso lo puede hacer en un libro de texto, pero en una investigación usted debe tener en un concepto 5, 6 y 7 páginas, porque es su producción, sobre todo que es una tesis de maestría. Dime, Elvis, ¿te aclaré o me querías hacer otra pregunta? No, está bien, muchas gracias. Dime, Elvis. Profesora, bueno, yo he adelantado un poco el trabajo y quisiera de pronto para que lo revisemos todos Tú sí en quieres conjunto para, presentarlo. O sea, tú no sí, tienes para dudas, ir, sino que quieres presentarlo. sí, porque de pronto sobre la marcha, si hay que aclarar cosas, pues que se aclare sobre algo práctico. Bien, vamos, pero está bien, me parece bien, pero sí necesito saber si hay otro estudiante que quiera hacer alguna otra pregunta para pasar entonces a la presentación de los trabajos. Profesora, Dime, Bexi. ajá, mi delito es delito contra el honor en las redes sociales. Usted habló algo ¿Qué en la fue el, clase, perdón que ajá, no oí bien? delito contra el honor en las redes sociales. Ajá. Ajá, entonces, yo he visto varias jurisprudencias, pero con respecto al tema de periodistas y también personas, funcionarios del gobierno, que básicamente bueno, se comprobó que habían sido difamados y todo aquello, entonces se le multa a varias editoras como La Prensa y todo, La Estrella y todo aquello. Sin embargo, yo quería preguntarle porque si yo puedo utilizar también esa jurisprudencia para ponerlas dentro del trabajo. Claro que puedes usarla. Ok. Bueno, que básicamente eso y también, bueno, ya lo del concepto, como usted se lo aclaró a Edgar, ya a mí también me queda un poco más claro ahí, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar con quienes tienen su trabajo aparte de Elvis. Yo creo que yo lo tengo, profe. Usted también. ¿Quién más? Yo también, profesora, pero si hay que También, corregir algo, me profesora. dicen. Yo también lo tengo más o menos avanzado, pero sí que corregí algo. Ajá. No, Yo sí, también. vamos. Para eso es la sesión esta es esa. Vamos a eso. Entonces, vamos con Elvis, Kelvin, va Luis Elidis, María Teresa, Olmedo Yo, profe Mariela. y Mariela.
Voy a ponerlos aquí. Empezamos. Déjenme poner para compartir. Voy poniendo aquí. Comparte, Elvis, que ya te puse para compartir. Elvis, dije que venía Kevin, ¿verdad? Kevin, Elidis, María Teresa. Se ve lo que quiero compartir. Ajá, sí, sí se ve. A ver. Perfecto. Bueno, listo. Hoja de trabajo tesis 2. Aquí está el título del proyecto, es Análisis dogmático jurídico de la aplicación del principio de racionalidad en el derecho penal panameño. Ajá. Este es el título que ya había sido consensuado desde el cuatrimestre pasado. Nombre del investigador, Elvis Coronado. Voy a quitar esto aquí de investigador. Elvis Janel Coronado Rodríguez, capítulo 1, generalidades del estudio, planteamiento del problema. El sistema penal acusatorio entró plenamente en vigencia a partir del 1 de septiembre del 2016 en la provincia de Panamá, transcurriendo así más de 4 años desde que los jueces de garantías asumieron la función de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para formular imputación y establecer medidas cautelares al indiciado. Sin embargo, a la fecha observamos que las cárceles siguen hacinadas, por lo que nos preguntamos cuáles son los criterios que fundamentan las solicitudes realizadas por los fiscales al dictar sus resoluciones de investigación y las resoluciones de los jueces de garantías al aplicar las medidas de seguridad y penas. Sistema procesal penal acusatorio. Arriba. Ah, sistema penal procesal acusatorio. No. Sistema procesal penal acusatorio. Procesal. Okay. Procesal. Yo te recomiendo. Déjeme ver. Ajá, sí, dígame. Yo te recomiendo que no inicies escribiendo sistema procesal penal acusatorio, porque si no puede haber, porque esto pasa primero en una comisión que diga, es que ya empezó a hablar del sistema procesal penal acusatorio y esto no es derecho, esto no es derecho procesal penal. No que no lo pongas, claro que lo debes poner, pero como a la mitad del párrafo. Debes partir por hablar del derecho penal. Ya, okay. Este principio forma parte del derecho penal, parte de allí. Okay. Y luego le estableces la relación con el sistema procesal penal acusatorio. Es que decimos el SPA, el sistema penal acusatorio, pero no es correcto. Pero claro, uno no se puede poner, yo estoy haciendo esta aclaración aquí porque estamos en la clase de tesis, pero cuando uno está en una conferencia uno no puede estarle diciendo a una persona, oye, estás equivocado, porque uno quedaría de ridículo, porque es la terminología que ya se ha estandarizado. Okay. Sí, ahí acaba de modificar un concepto que me parece que más que resoluciones que emitan los fiscales es la formulación de las imputaciones, pero esa formulación de imputaciones y acusaciones vienen de una serie de decisiones que toma el fiscal basado en escritos que tiene previamente y que luego van a ser el objeto de las resoluciones que dictan los jueces de garantía. Así que de pronto voy a seguir trabajando en el planteamiento del problema para mejorar la idea, pero la esencia es esta. Ahí hay incorporarle derecho penal, el principio que nace del derecho penal, remarcar la palabra delito, son, el punto que voy es que debe quedar claro en el problema la relación con el derecho penal. Porque tú la tienes clara, aquí se explicó y está claro, pero tú no vas a estar
pegado a tu tesis o al protocolo cuando lo están analizando. Ajá, continúa, ya escribiste ahí. Muy bien. Ajá. Hipótesis general. Una motivación de las resoluciones jurisdiccionales y solicitud de los fiscales aplicando el principio de racionalidad incidirá en la aplicación de las penas y medidas de seguridad. Ay, aquí tengo. A ver, repíteme otra vez. Ajá, sí. Una motivación de las resoluciones jurisdiccionales y solicitudes de los fiscales aplicando el principio de racionalidad incidirá en la, vamos a poner aquí la correcta aplicación de las penas y medidas de seguridad y en la humanización de las cárceles panameñas. Acuérdate, amarrarlo con el derecho penal, siendo esto la finalidad. Tienes que amarrar ahí, derecho penal. Yeah. Ok. Pon así como pusiste acá, que lo que tienes que hacer allí. Ok. Ese es un Amarrar tema con- bueno, ¿ah? Ese es un tema bueno. La idea con El derecho penal. Sí. Bien, objetivos generales. Identificar la aplicación del principio de racionalidad para motivar las resoluciones expedidas por fiscales y jueces de garantía. Siguiente punto. Examinar los criterios de la aplicación del principio de racionalidad en la imposición de las penas y medidas de seguridad. Específico. Analizar el principio de racionalidad, conceptuar el principio de racionalidad. Esos dos vienen Vienen de con el primer punto. identificar. Yo Ajá. lo identifico y después lo analizo. Analizo y conceptúo. Porque Ajá. debo entender primero, debo comprender primero cómo los teóricos que han analizado el principio de racionalidad comprenden esto y luego entonces emitirme conceptos. Sí, primero lo debo identificar dónde está, pero luego que lo identifico, lo analizo. Ajá. Pero Identifico. Ajá. en la comisión van a poner mucho énfasis en los objetivos. Ajá, ok. Entonces, tú viste la tabla de Bloom. Sí. Lo que me ha costado de la tabla es identificar cuál de los delitos generales van enlazados con el objetivo específico. Yo entendí que identificarlo por relacionar con el análisis y luego la conceptualización. Porque si yo primero identifico cuál es la figura que yo quiero revisar. Una vez que yo la identifico, entonces procedo a hacer el análisis del principio de acuerdo con la teoría de los diferentes escritores. Y una vez que entiendo cuál es el alcance o comprensión de ese principio, lo conceptualizo. Entonces eso va de la mano con identificar. Y examinar, criterios. Examinar serían los criterios de aplicación del principio de racionalidad en la imposición de las penas y medidas de seguridad. Entonces, cuando yo lo examino, al examinarlo lo identifico y luego lo distingo. Exacto, voy a identificar en este caso, supongamos, el objetivo principal es verificar o identificar si en efecto nuestros jueces y magistrados utilizan criterios de racionalidad al momento de examinar la aplicación de las normativas penales en la legislación panameña. No he visto eso ahí arriba. No he visto eso que tú me estás describiendo, no lo he visto escrito. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Con los objetivos o más arriba? Acá. En los objetivos, tú me diste una explicación que debe aparecer en esa misma forma escrito. Ah, ok. Pero entonces, en esa misma forma como lo señalaste, así mismo debe estar redactado. Acá en el objetivo específico. Exactamente. Así Listo, mismo como lo explicaste,
Así mismo debe estar redactado. Listo, no hay problema. Entonces yo lo puedo hacer aquí. Voy a implementar. Listo. Entonces, la delimitación de alcance, usted dijo que lo dejara en blanco. Ajá, ajá. Eso lo vemos al final. Ajá. Bien, justificación. Para el mes de septiembre del 2020, la población carcelaria en Panamá tenía una población penitenciaria de más de 17.000 privados de libertad. Para ese entonces, según medios digitales, el director general del sistema penitenciario, Carlos González Rojas, informó que Panamá tenía un total de 17.786 personas en las cárceles panameñas. El artículo 6 del Código Penal panameño establece que la imposición de las penas y las medidas de seguridad responderán a postulados básicos consagrados en este código y a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de razonabilidad constituye, junto con los postulados básicos consagrados del derecho penal, uno de los principios rectores que rige la motivación que debe reflejarse en las decisiones jurisdiccionales. Este pedazo de aquí, permíteme. Ajá. Este párrafo de aquí. Este Que párrafo de aquí está muy bueno para ponerlo con, ¿va? No, vete a lo primero que estabas poniendo. Vete a lo primero. Vete acá, en el planteamiento del problema. El párrafo, estos dos primeros. Pero... El principio de razonabilidad ya. constituye, junto con los postulados básicos consagrados del derecho penal, uno de los principios rectores que rige, para ponerlo en una de esas partes. Perdón, a los antecedentes. Puede ser en el planteamiento del problema o en la hipótesis. Ok. Empezar por ahí. Porque ya le estás diciendo a la persona, ojo, esto es penal, estoy haciendo el enfoque penal, pero voy a tener que hablar de procesal penal. Ok, listo. Entonces, tener presente cuáles son esos postulados básicos que rigen el derecho penal y aquellos principios que acompañan el de razonabilidad al momento de aplicar las penas y medidas de seguridad por parte de los operadores de justicia, brindará al procesado las garantías fundamentales del respeto a la dignidad de su persona. De allí la importancia de este aporte que hoy presentamos, es decir, por ejemplo, si tenemos presente el concepto del plazo razonable en las decisiones de los jueces que permitan la aplicación de las penas y medidas de seguridad que excedan el tiempo por la naturaleza del delito cometido. Nuestra investigación abordará el número de casos cuyas penas han sido dictadas por nuestros jueces a solicitudes realizadas por los fiscales al pedir condena según el delito cometido al menos durante el último año. Voy a enfocarlo en el último año porque yo sé que si me voy hacia más atrás, me va a costar mucho lograr sacar toda esa información. Además, analizaremos las detenciones preventivas aplicadas durante el último año a fin de establecer si las resoluciones expedidas por los fiscales y jueces de garantía han sido motivados siguiendo criterios del principio de racionalidad. Este trabajo está dirigido a operadores de justicia, abogados litigantes y estudiantes de derecho como aporte científico para la consulta y análisis de principios que motivan sus decisiones expresados en sentencias y fallos por parte de jueces y magistrados y las resoluciones de los fiscales. Ajá. Yo te voy a hacer una sugerencia que eso es para todo. Cuando ustedes hablan de personas, se van a referir a instituciones, no se debe poner el nombre de la persona que lo dirige. Uno hace solamente referencia al cargo, el director, el trabajo presentado, el subdirector, el qué sé yo qué. Ok, pero aquí está bien, o Todo usted se esto está refiere bien. al juez, el órgano judicial y Sí, Ministerio Público. eso está Sería bien. así mejor. Así, pero arriba pusiste el director fulano. Ah, ok, ya, ok, ya. Sino el director general del sistema penitenciario de este periodo. Ya, ok. Y ahí me voy a correr después. Bien,
Marco teórico. Antecedentes. Esto lo puse rapidito ahí la semana pasada porque más o menos ya yo tengo la idea de cómo surgió el principio de razonabilidad inicialmente en Inglaterra y luego pasó a Estados Unidos, y Alemania le da un concepto diferente, pero básicamente es el mismo principio que se originó desde la Carta Magna de 1215. Así que como antecedente, aquí es a grosso modo, pero tengo una información un poco más amplia que voy a... Y porque tienes que buscar los convenios. En todos los convenios, en las convenciones, se habla del principio de razonabilidad. Sí. Entonces, el principio de razonabilidad tiene su origen, un origen anglosajón. Sus orígenes más remotos se remontan a la aplicación en la práctica del contenido de los derechos humanos sobre propiedad y dignidad de las personas establecidas en la Carta Magna en Inglaterra de 1215 y posteriormente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, según Zapac. Zapac es un escritor. Se debe hacer referencia sobre autores que hayan descrito el tema. Esa fue una acotación que hice de la semana pasada. Ajá, acuérdate que aquí en Zapac, acuérdate, y cuando vas a citar el APA, y el APA que les mandé, se los puse incluso en el grupo de WhatsApp, aunque ahora le dicen WhatsApp. Sí, lo que pasa es que esta es esto lo escribí así como de la memoria, de lo que recordaba, porque en principio este tema de razonabilidad, cuando fue analizado en la Carta Magna de Inglaterra y también en Estados Unidos, los principios fundamentales que se estaban protegiendo eran el de la vida, la libertad y el tema de la propiedad. Pero es un artículo bastante extenso y por ahí estoy revisando otros que sean históricos para ponerlo acá en antecedentes. Ajá, pero Esto acuérdate, sí, acuérdate que en antecedentes, ahí vas llevando en el orden cronológico las convenciones. Porque ese es el antecedente, las que fueron primera, las que fueron segunda, en ese orden cronológico, para ver el antecedente. Y pones aquí también antecedentes en orden cronológico, autores que hayan mencionado, que hayan hecho estudios sobre el principio de razonabilidad. Y lo pones en orden cronológico, pero eso es para el final. Ok, bien. Marco conceptual, precisiones terminológicas. Usted había indicado que son conceptos que no se desarrollarán como fundamento de la investigación. Ajá, Entonces, ¿cuáles tienes ahí? La razonabilidad, la racionalidad. La racionalidad pareciera que fuera racionabilidad, pero son conceptos diferentes. Así que voy a plantear eso. La ponderación, que es la forma como lo concibe Alemania, pero no me quiero referir a la ponderación en sí. Algunos autores consideran que la ponderación es parte de la razonabilidad, pero tengo que hablar necesariamente de ponderación para no confundir al lector. El tema de la necesidad, porque se menciona también dentro del artículo 6 que estamos analizando sobre el principio de razonabilidad. Motivaciones, el concepto de motivación, resoluciones, sentencias y fallos. No sé si de pronto sea necesario hacer esa distinción, pero como son... Sí, resoluciones, las resoluciones judiciales. Ajá, judicial. Resoluciones judiciales. Hay una cosa, que vuelvo y fíjate, en las resoluciones, cuando ya se está proyectando, ese acto de proyectar, que a veces dice es de naturaleza procesal, no es de naturaleza procesal, es un juicio de valor de naturaleza penal. Bueno, acá en materia penal, obviamente, ¿no? En materia penal. Su contenido es netamente penal. ¿Por qué te pongo eso? Para que todo eso lo tomes en cuenta al momento en que tú estás en tu hipótesis y estás delimitando tu problema.
Ajá. Ajá, sigue, Ok. Elvis. Bien, entonces vienen las definiciones. En el tema de las definiciones, por ejemplo, yo voy a ubicar, según la doctrina, qué es la ponderación que habla Robert Alexey. Alexey es un autor alemán que escribe básicamente este concepto Fíjense, que él aquí analiza. voy a, ajá, sí, Entonces, sigue. aquí es donde yo entendí que yo debía aplicar las normas APA, En todo. porque lo que voy a exponer acá es lo que Robert Alexey ha considerado que es ponderación, que es un método de interpretación de normas y que pudieran afectar los derechos fundamentales protegidos en la Constitución. Yo te voy a hacer Pero, una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ajá, Vamos a imaginarnos que yo soy una estudiante de primer año o soy una estudiante de criminología, de la carrera de criminología, y yo estoy buscando esto. Pero resulta que yo veo en precisiones terminológicas, tú pusiste ponderación también, o yo me equivoqué. sí, lo que pasa es que el concepto, por eso es que el ponderación que aquí se ve es un concepto de postulado o principio penal. Y el concepto de ponderación que está acá es cómo lo considera este autor, que es un principio de interpretación. Son Sí, pero, ajá, como son dos cosas distintas, pero tu desarrollo aquí déjalo ahí quieto, en las definiciones según la doctrina, no es sobre ponderación que tú estás hablando, sino es sobre el principio de razonabilidad. Razonabilidad. Entonces, aquí según la doctrina, tienes que buscar sola y para los demás. No se duerman ahora. Sola y exclusivamente razonabilidad. Y la ponderación como método, como principio, como todo. Entonces yo lo tengo que ver en precisiones terminológicas. No aquí, porque esa es mi parte exclusiva para razonabilidad. Ya ven los demás. Estas son mis palabras que me van a ayudar a entender mi tema. Cuando yo me voy acá a las definiciones, me voy a mi tema central. Ok, bien. Entonces, según la doctrina de razonabilidad, entonces aquí tendría que poner según Zapac. Lo único que sí, y sería como una consulta, lo que pasa es que hay muchas personas que equiparan o consideran que ponderación y racionalidad es lo mismo, no es lo mismo. Aquí tú lo Entonces, explicas, pero partiendo de razonabilidad, eso tú no lo dices en precisiones terminológicas, porque ese es mi diccionario. Ahí yo voy a ver qué razonabilidad. Yo soy un estudiante de primer año, yo soy un estudiante de criminología, o soy una abogada, pero no soy penalista, o voy a hacer la maestría. Entonces, arriba en mi vocabulario, tú no me pones que, ahí en vocabulario, tú no me vas a poner nada de la razonabilidad. Que la confunden con ponderación. Tú aquí solamente vas a explicar lo que es ponderación. En razonabilidad, tú puedes decir, este término a veces suele confundirse con tal y cual, pero no por las siguientes cosas, porque lo que pasa es que se confunde al lector. Yo primero ya me explicaron qué es ponderación. Sí, yo me acuerdo que él arriba explicó que era ponderación. Bien, ya tengo mi concepto claro. Ahora ya yo estoy adentrada en mi tema. Ya me están aquí desarrollando la razonabilidad. Ya la entendí. Y tengo ya acá mi idea de lo que es la ponderación. Ahora, cuando él me está hablando de la razonabilidad y que se confunde con la ponderación, sí, verdad, ya yo lo leí. ¿Me explico? Esa es la investigación científica. ok. Bien, entonces aquí el siguiente punto de definición, que sería entonces ya el segundo, es analizarlo según la jurisprudencia. Entonces aquí puse entre paréntesis que es analizar por lo menos 3 jurisprudencias cuyo método de análisis realice la interpretación aplicando el principio de racionalidad.
Un ejemplo que encontré por ahí, que ya más o menos lo había puesto a unos compañeros en los cuatrimestres pasados, fue el de un fallo en la que se hablaba sobre se cuestionaba la constitucionalidad del uso de documentos digitales versus documentos en papel simple. Ahora, yo sé que aquí, como el tema es constitucional, yo tendría que entonces buscar ya sea fallos que hablen de aspectos penales y, o si no, entonces a nivel de los convenios o de las convenciones, para entonces tratar de identificar conceptualizaciones de racionalidad en el ámbito penal. Pero este era mi ejemplo base. Pero mira, ajá, pero fíjate, aprovechando aquí con Elvi, para que los demás no pongan ahí. Cuando ustedes van aquí a hablar en la doctrina, me van a poner la cita. Si es SPAC, Roberto Alexi, la cita según APA y me la van a poner tomando el número. Aquí la numerología sería, SAPAC sería 2.2.2.1.1. ¿Me expliqué? O si no lo quiere hacer así, lo quiere hacer de corrido, perfecto, pero aquí me lo van a poner uno debajo del otro. Y la misma cita APA. Olvidémonos para no confundir a la gente que pone 2.2.2.1. Olvidémonos de eso. Los 3 o 4 autores o 5 autores o la cantidad de autores que usted va a usar, me los van a poner uno debajo del otro y no solo Zapac, Roberto Alexi y otro. No, hacen la cita APA. Una sí, debajo del otro. Eso lo tengo claro. Por ejemplo, voy a eliminar esta parte. Supongamos que aquí todo esto es la cita y viene entonces Zapac, entiendo, vamos a decir 2017, por decir algo. Entonces, abajo en la cita debe aparecer, por acá al final, debe aparecer este primer comentario de Zapac que define lo que es racionalidad. Luego viene aquí, entre comillas, entonces vendría Alexei, por decir algo. Y viene entonces, vamos a decir que él escribió en 2022. Pero lo que yo quiero es el citado, el citado como si fuera la referencia bibliográfica en APA. 1, 2, 3. No van a escribir lo que él dijo. Tú tienes que poner en qué el libro y en qué página y en todo lo demás, porque ya ni siquiera se pone 2 puntos 2017, ya todo eso varió. Pero vas a poner como si aquí estuviese poniendo la bibliografía en el mismo orden, en los datos, en la página que están del libro. Así, eso lo vas a poner. Uno debajo del otro. Para estos efectos, porque acuérdense que esto solo es un modelo. Ok. No, ya usted después lo tiene que desarrollar. Pero esto es solo un modelo para que usted pueda avanzar y le sirva. Ya usted sabe a dónde va, en qué página está, como si fuera la referencia bibliográfica, más que el citado, para que no lo pongan que van los datos, ya cambió el orden. La referencia bibliográfica la pone aquí, una debajo de la otra y en la página que está. Ok. Lo mismo en la jurisprudencia, pones el fallo, la identificación del fallo como si fuera referencia bibliográfica, como si ya estuvieses haciendo la referencia bibliográfica, porque ya al final ya APA no quiere que digan bibliografía, sino que digan referencia bibliográfica. Ok. Entonces, el tercer punto sería, después de ver el tema de la jurisprudencia, o como explicó la compañera Donderis, que de pronto se puede utilizar aquí
temas de los fallos de la Corte Interamericana, pero tienen que hacer el señalamiento que no hay aquí en Panamá, o no han encontrado. Okay. No es que no hay, usted puede decir no han encontrado. Sí, no, sí, a eso me quedó claro entonces, que podía, si no encontraba jurisprudencia, entonces podía utilizar fallos de las Cortes. Y ponen para todo, y ponen igual como si fuera referencia bibliográfica, el fallo lo identifican y lo van colocando uno debajo del otro. Ok, entonces el tercer punto de estas definiciones vendría a ser entonces lo que dice la legislación nuestra, ya sea la Constitución, el Código Penal. No me quedó muy claro si de pronto el tema de la figura, porque este tema de la racionalidad o métodos de interpretación, no solamente es un tema fundamentalmente penal, sino que también se puede ver en otras jurisdicciones. No sé si aquí pudiera aplicar eso también. Claro, pero ¿cuál es el punto? Que la bandera tiene que ser penal porque si no, la persona que va a evaluar te va a echar eso para atrás. Te dice, no, espérese, pero es que usted me está mezclando aquí una cosa con otra. Lo que sucede es que las nuevas corrientes en la investigación ya superaron que mi tema tiene que tener las palabras específicas del área en el cual yo tengo la especialidad. Entonces no me enredo la vida buscando temas de otras jurisdicciones. No. Cuando tú vayas a hacer tu tesis doctoral, que yo recomendaría que usaras tu misma tesis, pero le aumentas. Y entonces le pones relación con otras jurisdicciones. ¿Me expliqué? Ok. Y aquí vas a detallar en los artículos, cuando usas el artículo 22 de la Constitución, del Código Penal, también lo pones con referencia, como si fuera referencia bibliográfica, y ahora hay que poner el nombre de la ley, el país que aprobó, el nombre de la ley con el cual se aprobó ese código, todo según APA, pero aquí me lo pones a manera de referencia bibliográfica, uno debajo del otro, porque aquí esto te va a servir de guía y luego en la otra parte se desarrolla. Ahora yo quiero que tengan toda la guía ahí. Cuando se van a sentar, ya usted sabe dónde lo busca en el libro y lo va desarrollando. Ok. Entonces, acá el concepto, entonces, como señaló, es la opinión que yo tengo sobre el tema, pero básicamente sería una conclusión de lo que hasta ahora han dicho los diferentes teóricos, pero en mi interpretación. En tu interpretación, y ahí te rías como la verdolaga. Y esto también va a otras jurisdicciones, y esto tiene relación con procesal penal por esto y esto y esto. Ahí. Y aquí también está el derecho internacional, y hay otros conceptos, y ahí está tu producción. Entonces yo puedo incluso sacar una comprensión de lo que yo considero es el verdadero sentido o al menos a mi criterio, de lo que debe ser el criterio de racionalidad. Claro que sí. Aquí es donde está tu producción. Ya. Bueno. Porque si no, la tesis se convertiría en un compendio. Ajá. Y esta es una investigación. La esencia de la investigación está aquí. Allí. Por eso es que la investigación jurídica pura es una investigación al 100%.
Porque nosotros estamos haciendo un análisis jurídico profundo de la dogmática jurídica, de la legislación y la jurisprudencia. Y estamos sacando la hipótesis, la estamos verificando a través de la propia norma jurídica y a través de la dogmática jurídica. Ok. Ajá. Bien, Ahora entonces, los siguientes temas serían entonces naturaleza del principio de racionalidad, métodos de análisis en las resoluciones, sentencias y fallos. Postulados básicos del Código Penal, relación entre motivación y razonabilidad, y de las resoluciones judiciales, el tema de lo que expongan los fiscales y los jueces, y bueno, aquí me ha costado un poco buscar el tema de pero explícame, si yo estoy ahí viendo cómo yo entiendo que pongan nada más de las resoluciones judiciales, ¿qué cosa? Ok, puse aquí de las resoluciones judiciales porque quiero analizar las resoluciones judiciales pedidas por los jueces. Aquí sería... ¿Qué vas a analizar ahí? Aquí sería más bien como... El principio en las resoluciones judiciales. Tú vas a analizar el principio a través de las resoluciones o en las resoluciones judiciales. Sí. Aquí no tengo muy claro todavía el tema de que los fiscales emitan resoluciones. Pareciera confundirse el tema, pero voy a intentar buscar otra forma de hablar sobre Hay una palabra clave que no recuerdo, a lo mejor si la pusiste y no recuerdo, que tiene que estar en precisiones terminológicas, que es resoluciones judiciales. Sí. Eso tiene que estar ahí, cajonero, yo no sé si lo pusiste o no. Sí, aquí está. Ajá, bien. ¿Por qué? Porque aquí tengo que hablar sobre el principio de racionalidad en esos documentos que fundamentan los fiscales al momento de tomar alguna decisión. Por ejemplo, si yo voy a exponer oralmente una imputación y luego las medidas cautelares, esa exposición que yo hago oral tiene que estar debidamente motivada y debidamente razonada. Entonces, el detalle está en que los jueces expiden un documento denominado resolución judicial, pero los fiscales lo hacen de manera oral en este sistema penal acusatorio. Pero es que eso lo vas a explicar ahí. Ok. Eso lo explicas ahí. Todo eso que tú me estás diciendo, por eso está correcto que ponga las resoluciones judiciales, porque usted ahí entonces lo va a explicar, ahí adentro, el fiscal tal, explica. Bueno, entonces me faltaría buscar los demás temas para complementarlo. Después viene el marco metodológico, tipo de investigación pura. Ya cuando me van a poner aquí fuentes de información, ya no me van a poner buscar estadísticas y analizar, no, me van a poner enumerar las estadísticas. ¿Y de qué lugares? Ok. Solo decirla, no ya detallarla, y acá se explica lo... Ajá. Bien, pero eran nada más los dos primeros. No nos vamos todavía al 3, porque... Sí, lo que pasa es que usted hizo unos pequeños comentarios ahí, yo fui anotando de una vez ahí sobre la marcha. Vamos entonces, ajá. Ya, entonces aquí ya sería todo. Hasta Hay que robustecer ese marco teórico. Ajá, ok. Hay que robustecer el marco teórico. Bien. Pero ese sería entonces lo que he comprendido, profesora, del trabajo que hay que ir haciendo. Yo la verdad es que le agradezco mucho
la metodología que está utilizando, porque yo era uno de esos que decía, yo no tengo tiempo para esto, yo mejor voy a hacer esa tesis cuando tenga tiempo, después que termine la materia, porque yo ahorita mismo no tengo chance, pero como lo está llevando, me parece que sí voy a poder tener mi Sí, tesis. hombre, sí lo vas a tener, sí lo vas a tener, sí lo vas a tener porque estás haciendo algo que tú tienes ya la experticia y eso es bueno. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, seguía esto. Kevin, Aquí estoy, profesora, ¿me escucha? sí. Mire, lo Dele. que no, ahorita, hoy era normal que no podamos cumplir todo. Ahora no se está poniendo calificación, así que usted no se azote por las paredes, va corrigiendo. Profe, estoy compartiendo o quito. Pero es que yo solo veo que dice, está compartiendo la pantalla, pero yo no veo nada. Y Ahora te sí. veo, ahora sí, ahora Ahora- sí. ¿Por qué me veo dos veces? Ah, es que o sea, esa es mi pantallita. Ah, ya, no he dicho nada. Dele. Ok. Voy a empezar, profesora, yo. Dale, dale, dale. Dale de tu Hoja de ronco trabajo, pecho. tesis 2. Título del proyecto: Las normas penales en blanco y su necesidad de injerencia en el principio de legalidad penal. Nombre del investigador: Kevin Jesús Calderón Quintero. Capítulo 1: Generalidades del estudio. El planteamiento del problema: la utilización de las normas penales en blanco propias entran en conflicto con el principio de legalidad. Ok, la hipótesis general es que las leyes penales en blanco son una técnica legislativa excepcional y necesaria, aunque hay que evaluar si hay injerencia en el principio de legalidad penal. A ver, alto, 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 alto. En planteamiento del problema, una cosa importante, no tiramos escueta a la pregunta. Antes de tirar la pregunta, hay que introducirla un poquito. Ok, pero... Escribe, escribe. Ajá, como hizo el señor Elvis. Así mismo, Perfecto. uno introduce un poquito hablando de las normas penales en blanco. Ok. Ajá. Su presencia, si son necesarias o no, todo tú vas hablando, tú haces una introducción y esa introducción entonces concluye con la pregunta. Con la pregunta, perfecto, profesora, perfecto. Perfecto. La hipótesis general es: las leyes penales en blanco son una técnica legislativa excepcional y necesaria, aunque hay que evaluar si hay injerencia en el principio de legalidad penal. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que yo voy a demostrar aquí? Las leyes penales en blanco, que las leyes penales en blanco son una técnica legislativa, pero aquí hay algo interesante. Una No técnica olvidemos penal. la técnica penal. Exacto, técnica penal. Ujú. ¿Me escucha, profe? Yo te estoy escuchando, pero estoy pensando si es, aunque hay que evaluar si hay injerencia en el principio de legalidad penal. Estaba viendo la redacción en cuanto a la sintaxis, pero Ok. también sería bueno, no es bueno tirar todo así escueto. Uno puede decir, por ejemplo, en la presente investigación Ok. se arroja como hipótesis general la siguiente, dos puntos. Eso es nada más un ejemplo. Tú puedes poner otras cosas. No tiren escueto. Perfecto, profe. Iban algo antes y ¿Qué entonces pasa? avientan. Ok. Ok, perfecto, profe, gracias. Ok, objetivos, tenemos los generales, que es analizar la estructura lógica de las normas penales, desarrollar la diferencia específica entre las normas penales y revelar la estructura de las normas penales en blanco. Los específicos vienen a ser el reconocer la importancia de las leyes penales en blanco, identificar la importancia del principio de legalidad penal,
explicar la injerencia de las normas penales en blanco frente al principio de legalidad y seleccionar algunos delitos en el Código Penal de 2007 que son normas penales en blanco y determinar si hay afectación del principio de legalidad penal. Ahora yo quiero que tú me expliques cuáles son los... Te aventaste con tres generales y 3 específicos. Es decir, que debieras tener como 6 específicos. Y Sí, aquí, me falta más. y aquí tienes un error en la denominación, ¿ah? En la numeración, perdón. Sí, prof, sí, yo lo vi. Ya lo viste. Entonces, fíjate, hay que ver, hay 2, 4, pero si tú tienes 3 generales, tienes que tener Ok, 6 específicos porque son 2 para cada general. perfecto. Y hazte la siguiente pregunta, como le sugería a Elvis, por ejemplo, ponte en el primer general. Analizar la estructura lógica de las normas penales, entonces te vas al primer específico. Ok. Analizo, Ok. reconozco, analizo, ¿me expliqué? Sí, profesora, en sintonía con o sea, cada uno de los 3 generales en sintonía con los 2 de cada uno específico. Claro, cada general se desarrollan 2 específicos. Perfecto. Delimitación y alcance, bueno, eso no es un tema que estamos tratando todavía, profesora. Y la justificación, la creación de las leyes penales es atribución de la Asamblea Nacional y con ello se garantiza el principio de legalidad penal, artículo 31. Ya Dado sabes que, espérate, ya sabes que aquí, desde que menciona el artículo 31, o sea, de la Constitución, de donde sea, tienes que hacer un citado, una mención según las normas APA. Ok, Hay que poner esto que es de Panamá, que la Gaceta, el número, perfecto. que la ley. El acto legislativo de la Constitución. Sí. Ajá, sigue. Ajá. Dado que solo serán penados los hechos declarados punibles por la ley anterior a su perpetuación y con ello se cumplen con las exigencias de la reserva absoluta de la ley. Ahora bien, la técnica legislativa penal, la técnica legislativa penal de las normas penales en blanco, fundamentada en la existencia de tipos penales con supuestos de hecho estrictamente relacionados con otras ramas del derecho, se ha hecho incesante y no puede negarse que también ha sido necesario desde el punto de vista punitivo, a fin de evitar la impunidad. Es por ello que el presente trabajo de investigación queremos profundizar en el estudio doctrinario cambiante del principio de legalidad penal desde su rigidez y flexibilidad respecto a su relación con las normas penales en blanco, justificando en lo posible su necesidad y determinando su injerencia en el principio de legalidad penal, en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por Panamá. Hay una cosa, Kevin, es Dígame. importante decir técnica penal legislativa, aunque vaya seguido la palabra leyes penales en blanco. Técnica penal legislativa. Los penalistas desarrollan la definición de técnica penal legislativa. Perfecto, profe, sí. O sea, cada vez que haga referencia a técnica legislativa, Tienes que decir técnica penal penal. legislativa. Técnica penal legislativa, exactamente. Ok, el marco teórico, profesora, los antecedentes. El origen de las leyes penales en blanco se remontan hasta el siglo pasado, específicamente en 1872, donde el jurista alemán Karl Binding, en su obra Die Normen und Inneren ay Dios mío, Überschutting, Te recomiendo algo. Lo traduzco. Búscate en español. Ok, En perfecto. español y entonces otra. ¿Por qué? Porque es cierto, la obra la tiene en alemán, pero Sí, cuando uno va a leer una investigación, yo entonces te voy a preguntar a ti para validar que en realidad tú sabes que Carl Binding leyó eso si tú me lo escribes en alemán. Claro que nadie te va a preguntar eso, pero esto ya ahora los repositorios están digitalizados y esto corre el mundo. ¿Tú perfecto, sabes profe. alemán?
No, ni un poquito. Entonces tiene que poner el nombre en español. Igual, el que no habla inglés no puede poner el título de una obra de ese autor en inglés, Perfecto, o en profe. portugués, o en italiano, o en el nombre que sea. Y aunque solamente lo pones así, tiene que hacer la referencia en APA. Ah, ok, wow, ok, solamente por APA me hacer, tiene hasta aquí, porque por con hacerlo. este cambio que hicieron, nombre, no. Ok, la misma surgió como una necesidad donde se busca explicar los casos en que la ley del imperio, Código Penal del Reich, Lo dejaba mismo, la, todo. Ajá. dejaba la determinación del supuesto de hecho en manos de los estados, Länder o municipios. La ley penal en blanco se concibe por ello, en un principio, como autorización o delegación por parte de un órgano legislativo superior respecto a órganos de inferior jerarquía. La norma resultante es sólo válida, desde el punto de vista de la jerarquía de las fuentes, por virtud de la autorización concedida por la ley penal en blanco. Ya sabes que nada de esos citados así. Ok, sí, profe. Sí. Pero hace un tiempo eran así, pero eso Es cambia que constantemente. así eran, pero se les ocurrió cambiar. Y ahora Sí, todo el mundo le andan cuadriculando la vida con ese. claro. Sí, profe, ya yo sé que hay que cambiarlo. Las leyes penales en blanco, también conocidas como leyes penales necesitadas de complemento, son aquellas leyes en las que el legislador describe únicamente la amenaza de la pena y concede la formulación de los tipos penales a otros organismos distintos. De manera que las autoridades u organismos que completan o complementan la estructura de la ley penal son distintas a la instancia legislativa en que se encuentra el legislador penal. La particularidad de la ley penal en blanco consiste en que el complemento o la descripción de la conducta es reconducida a una autoridad, distinta de la que tiene por misión constitucional adoptar las leyes penales. En base a todo lo desarrollado con relación a las normas penales en blanco y su necesidad de injerencia en el principio de legalidad penal, nos queda claro que hay aspectos positivos y otros negativos que han rodeado hace mucho tiempo el debate sobre la constitucionalidad de este tipo de leyes penales, el cual intentaremos solventar en este trabajo investigativo. Ok, marco conceptual. Las previsiones terminológicas, profesora. Estado de Derecho, Estado cuyas facultades y actividad gubernamental está garantizada en la Constitución y en la ley, Constitución política, órgano legislativo, democracia y normas remisivas. ¿Y dónde está técnica penal legislativa? Sí, tiene toda la razón. Ujú, toda la razón, sí, Ahora sí, yo sí. te pregunto, ¿por qué yo debo conocer? No es que te estoy invalidando las palabras, sino que esas palabras tienen que tener un porqué. ¿Por qué yo Ok. debo conocer ahí democracia? ¿Por qué debo conocer normas remisivas, órgano legislativo y constitución política y Estado de Derecho? Ok, por lo que representa la otra parte de mi trabajo de investigación que viene siendo el principio de legalidad penal. O sea, el principio de legalidad penal, usted sabe que se contempla por diferentes puntos, como el principio absoluto de la reserva de la ley, que viene siendo una competencia privativa del órgano legislativo. Entonces, la norma penal en blanco tiene una clasificación, ¿no?, de propias e impropias. Ujú. Creo que las propias, lo que desarrolla la doctrina es que las propias vienen a ser, son leyes penales en blanco, son leyes, o mejor dicho, una normativa Pero ¿qué me tiene que ver ahí democracia, órgano legislativo, constitución política, Estado de Derecho? Porque yo lector, tengo que conocer de esas palabras, las tengo que tener claro para poder entender tu tema. por todo, o considero yo, profesora, por todo lo que arropa el principio de legalidad penal. Más que nada, Democracia quiere decir que si yo estoy leyendo un código de corte socialista, ahí no va a haber leyes penales en blanco. eh, A ver, lo que yo trato de hacer con Kevin, que es entiendo, para todos, claro, es sí. que esas palabras, yo no digo que están mal, pero tengo que poner las que más me le vayan a ayudar al lector. Ok, pero profesora, ok, la de órgano legislativo, como
como, como órgano por ente constitucional que emiten la normativa en el país, ok, ellos privativamente emiten las leyes, pero ¿qué pasa con las leyes penales en blanco y su clasificación de propias? Es que se concede esa facultad a un órgano de inferior jerarquía, a una institución de inferior jerarquía, mejor dicho, para que, ¿cómo le digo? Emita ese complemento a la normativa. Entonces, bueno, eso es algo que yo cuestiono, porque eso a mi concepto vulnera directamente el Pero principio legal. yo dónde voy a advertir eso cuando me ponen es órgano legislativo. ¿Dónde yo voy a advertir ahí lo que tú me estás explicando en el concepto de órgano legislativo? Eso yo lo tengo que, bueno, por lo que he entendido, profesora, eso yo lo tengo que advertir en la parte acá abajo del concepto. Ah, profe. Ajá, pero por eso, ahí en vez del órgano legislativo, a ver, si tú fueras a poner 10 palabras, yo te diría, bueno, está bien, pero necesito que en esas 5 palabras haya una vinculación más directa con ese tema que me vaya a explicar mejor mi tema. Perfecto, profe. Pero ok, constitución política sí lo puedo dejar, profe. ¿Qué me va a explicar constitución política de las normas? Ok, la constitución política contempla directamente lo que es el principio de legalidad, del principio de legalidad penal. O sea, el principio de legalidad penal tiene rango constitucional. Y precisamente, profesora, yo también hago énfasis en el Estado de Derecho porque se supone que dicho principio de legalidad está encaminado a garantizar la seguridad jurídica y la libertad Ajá, individual de las pero personas. a ver, es lo mismo entender rango constitucional que constitución política, la definición va a ser la misma. No. ¿Qué necesito yo entender entonces? Rango constitucional. Exactamente. Ok. Profe, es que yo he visto, profesora, que cuando se habla mucho del principio de legalidad penal, hablan siempre del Estado de Derecho. Por eso también lo contemplé ahí. Ajá, pero sí, pero tengo que buscar, yo tengo que buscar palabras que me vayan más Ok, directo, ok, que me entiendo. expliquen más mi tema central, porque yo no las voy a ver dentro de Entiendo. esto, dentro de mi trabajo, Entiendo, profe, entiendo. Estado de Derecho. Ok. Entonces, usted me está pidiendo que sea un poco más, o sea, estoy siendo muy genérico, tengo que ser más específico. Exactamente, porque acuérdate que no podemos confundir que esto sea una tesis de derecho constitucional. Es Ok, una ok, tesis de derecho ok. penal que se relaciona con derecho constitucional. Entiendo. Ahora sí, entiendo, profe. Muchas gracias. Profesor, aquí en Ajá. las definiciones tengo que volver a replantearlo todo porque yo lo que hice fue citar y usted lo que quiere es la referencia bibliográfica, ¿cierto? La referencia bibliográfica para que entonces después usted empiece la referencia bibliográfica correcta como APA, porque después viene otra parte que es otra hoja distinta donde vamos a redactar. Perfecto, profe. Yo eso lo tengo que replantear todo, esta parte. Lo ¿Ok? que sí Y ya- Ajá. lo que sí le digo, profesor, es que como le mencioné la semana pasada, en la legislación penal no existe un concepto específico de la norma penal en blanco. Lo que sí Esa existe. sentencia que estoy viendo ahí que estás poniendo, pero sentencia del expediente, acuérdense, tiene que poner es la fecha, tiene que buscar como el citado de la jurisprudencia según APA. Ok, profe, sí. APA Profe, ok, tiene el modelo. ajá, pero ok, sí hay jurisprudencia de la norma penal en blanco, de eso sí, pero en legislación en sí no existe en la legislación panameña no existe un concepto de norma penal en blanco, pero sí Eso, existe del principio de legalidad.
Pero es que eso todo usted lo explica cuando está en la definición legal. Ok, perfecto, profe. Y aquí, profe, bueno, aquí ya el concepto que viene siendo la esencia de la investigación Pero que ¿por qué estamos le realizando. pusiste a cada tema un capítulo? Ah, profe, es que yo pensé que era No, ya vamos a sé. seguir aquí el orden para que no se nos forme empanada en la Ok, cabeza. Vamos a entiendo, seguir profe. como estaba, exacto, para que no se forme empanada en la cabeza. Dale, sí, sí, profe, sí, sí, sí. Ok, profe, en concepto que viene siendo mi perspectiva de la... Pero escríbelo Sí, porque profe. tienes que poner, ¿por qué tú vas a poner abajo concepto? No, el concepto está acá, arriba, en 2, 2, 3. Con Tengo que... concepto, esencia de la investigación que estamos realizando. No. ¿Por qué pones esencia de la investigación que estamos realizando? Ah, profe, porque entendí en antes cuando usted le explicaba al señor Elvi que, o sea, ahí por lo menos está nuestro punto de vista. Sí, pero no lo tienes que poner en esa denominación ahí. Ahí solo aparece la palabra concepto. No, ok, sí, profe, pero yo lo puse para más que nada entender a qué se refería esa palabra concepto. Ah, bueno. Exacto, sí, por eso fue que lo puse, pero para tener eso bastante claro. Y Mira, ahí es donde... esto es lo que yo digo. Tu tema son las normas penales en blanco. Aquí ya Ajá, cambia de una vez que no es que vas a poner el capítulo 4 allí. Nada de ok, eso. Pon que tienes que corregir eso. sí, Vamos a ir de la mano todo para que lleguemos a la meta. perfecto, profe. Si tú pones aquí en el capítulo, en el punto 2.5, que ya no era ese punto, las normas penales en blanco, y aquí vas a poner concepto, evolución, tipos, pero si para eso hay una parte del marco conceptual, todo lo que tiene, porque tu tema gira en torno a las normas penales en blanco. Ah, ok. Entonces Entonces, la parte de concepto ahí... todo lo pongo en mi marco conceptual. Ok, Y por eso yo tengo antecedentes. Ya yo no tengo ah, que poner evolución por ninguna parte. ok, ok, sí, profe. Eh, ok, pero lo de tipo sí lo dejo porque eso no lo toco arriba, ¿o sí? Claro, Perfecto, y puedes ahí identificar los tipos. exacto. Yo no puedo entender, profesora, todavía que una norma, una autoridad de menor jerarquía de la Asamblea Nacional pueda complementar eso. Por lo menos aquí en Panamá no lo he visto, pero ahí sí yo tengo un criterio bastante claro. Ujú. Y bueno, ya eso sería todo, profe. Las normas penales en blanco y el principio de legalidad, el principio de legalidad en la Constitución de 1972, el principio de legalidad en el Código Penal del 2007, las remisiones o citas a otras normas jurídicas, conceptos y tipos de remisiones y normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente en Panamá y el derecho comparado. Por lo menos aquí, profesora, porque nos damos cuenta de que los delitos contra el ambiente en Panamá, o sea, se hace remisión a... A ver. Aquí. Esto de normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente en Panamá y el derecho comparado. Derecho comparado aparte. Ok, Tú vas a ver una cosa específica, entonces, en los delitos contra el ambiente. ok. Kevin. ¿Cómo, profesora? Normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente. Ujú. Yo voy a... De O sea, todas esas normas penales vas a irte a las normas penales en los delitos contra el ambiente, normas penales en blanco en delitos contra el ambiente. sí, profesora, exactamente, exactamente. Voy a tocar, o sea, voy a tocar ese tipo penal. No puedo tocar todos, pero quiero tocar uno. Y entonces quita eso de legislación nacional ahí, derecho comparado, el derecho comparado lo pones aparte. Perfecto, profe. Por eso es que no pongan todavía capítulo. Entiendo, ok, profesora, disculpe.
Ajá. Y sería todo, profesora. Hasta ahí, bueno, ya viene el Bien. marco metodológico. Eso hay que checarlo. Ajá. Sí, bastante. Gracias, profesora. Yo. Bien, hijo. Miren una cosa. Hemos tenido dos modelos totalmente diferentes, con dos temas distintos. El de Elvis con el de Kevin. Miren por qué los conceptos, primero tenemos que seguir el orden, no pone capítulo, no pone nada de eso, porque va a venir una segunda hoja de trabajo y una tercera hoja de trabajo. El marco conceptual es para tener eso, el concepto de la figura. No podemos tener concepto arriba, abajo y por todas partes. Eso es lo que se acostumbra. Pero debemos modificar. Esa es una sugerencia. Yo le estoy dando una sugerencia. El que hace la tesis es usted. Y usted el que tiene que entrar en un insight boxístico con su director de tesis y defender su postura. La tesis es una investigación. Entre más ordenada está la información de la investigación, mejor es. Uno tiene que escribir de manera sencilla. Uno no debe escribir en sánscrito y en arameo. No, no, no. Sencillo, para que todo el mundo entienda. Para que todo el mundo entienda y así usted va a perder el miedo a escribir. Por hoy, como estábamos en este ensayo, hemos dedicado más de media hora a cada uno. Les ha servido a todos para hacer sus correcciones. En las próximas clases no nos podemos quedar 30 minutos. Nos vamos a quedar 10 minutos, de manera máximo 15, de manera tal que podamos hablar 8 personas aquí. Yo voy a poner a partir de la próxima clase el tiempo en mi celular y va a sonar. Usted sabe que tiene de 10 a 15 minutos máximo. Cuando suena, ya nos paramos. Para que podamos todos verificar para estar preparados para el día de la evaluación. Este programa, esta clase, véala cuando está redactando y le va a ayudar de principio a fin. La gente que le estoy dirigiendo la tesis, necesito que, aunque lo vayamos a ver y cada uno tiene su fecha, que en el grupo de WhatsApp que tenemos, usted me escriba el título de la tesis que usted tiene. Quiero tener eso antes de las reuniones. ¿Me expliqué? Me pone su nombre y el tema. Si me lo puede escribir cuando cerramos aquí, sería fantástico. Y seguimos en el mismo orden que yo puse aquí para el próximo conversatorio. María Teresa, Olmedo, Mariela y los que vayan levantando la mano, ya saben, 10, máximo 15 y voy a poner el cronómetro. Toca y listo. ¿Ok? Bien, jóvenes, yo sé que usted quiere quedarse aquí hasta más allá de la medianoche, pero por los restos de mi abuela que están bajo tierra, que yo no. Con todo y que los amo en el amor de Cristo, pero yo no. Tengo todavía que seguir sumando promedio y nos vemos
la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, Dios los profesora. bendiga Compañeros, buenas ricamente. noches. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.